¿Por qué no vendía? Lo tenía todo, producto. Tenía un buen equipo, ganas. Y opté por empezar a hacer pruebas, lo típico en nosotros. Hice tantas pruebas que al final opté hasta por soluciones integrales. Bajé los precios y aún así no vendía nada. Fue un error. Ojalá hubiera conocido a nuestro próximo ponente. Una persona que, además de emprendedor y empresario, con un amplio background técnico, de hecho, está premiado por Microsoft como MVP en tecnologías web desde 2004, escritor de diversos libros y varios cientos de artículos en revistas como PC World o Windows Magazine. Una persona que sin duda nos podrá ayudar a no cometer los típicos errores en la venta de software. Es para mí un placer presentaros a nuestro próximo ponente, José Manuel Alarcón. Gracias. Hola. Bueno, yo hoy traigo esta camiseta que pone Geek, ¿vale? No sé si se lee bien desde atrás. Un poco como una declaración de intenciones, porque aunque ahora me he domesticado un poquito, yo realmente soy muy friki, muy geek, ¿vale? Y como muchos de vosotros, o probablemente la mayoría, empecé con mi empresa hace 12 años, bueno, pues con unos grandes conocimientos técnicos y con intención de hacer cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo tenía muchas carencias de otras disciplinas que no son tan geeks, ¿vale? Pero que son tan importantes como las disciplinas técnicas. Y de hecho hoy nos han estado hablando ya de esto, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 12 años que llevo con mi empresa, pues a base de golpes fundamentalmente, y bueno, porque también me gusta tratar de formarme y de aprender, me he dado cuenta de muchas cosas que hacía mal y he aprendido de los errores. Y aunque todavía me queda muchísimo por aprender y desde luego no vengo a dar lecciones a nadie, sí que hay un par de cosas en concreto que me hubiera gustado saber cuando empecé, pues eso, con mi empresa hace 12 años y que es lo que pretendo contaros hoy para ver si a vosotros os puede servir de algo. Porque a mí me hubiera venido muy bien saberlo, ¿no? en su momento. Entonces, esos dos errores de los que hablo ahí a la hora de vender software son bastante obvios, es decir, cuando los diga probablemente diréis, este hombre que nos está contando, eso es una cosa que ya se sabe, ¿no? Pero el problema es que en el día a día las prisas, el querer atender a los clientes, el que sobre todo cuando estás empezando lo que necesitas es facturar de cualquier manera, hacen que no las tengas, aunque sean evidentes, no las tengas delante y no las tengas presentes todo el tiempo. El primer error es no diferenciarse, la falta de diferenciación. Mira, tengo aquí una chuleta, me he ido a Internet y me he pasado por las páginas web de algunos viveros de empresas, de las cámaras de comercio, que son, tienen empresas que están empezando y dentro de esas empresas hay muchísimas de tecnología. Y entonces he entrado en las páginas web de estas empresas y he anotado lo que dicen que hacen estas empresas. Dicen, leo, empresa de servicios informáticos integrales y soluciones informáticas a medida. Bueno, más o menos podemos saber a qué se dedican, pero estos no dicen si hacen una página web o el sistema de control de una central nuclear. Y probablemente si vas y se lo propones te hagan las dos cosas. ¿Vale? Y eso es una cosa muy habitual, pero bueno, es que hay casos, todos estos, los que os voy a leer ahora son reales, los he sacado de Internet hace nada. Otro, nos especializamos en desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones de gestión, ERP, CRM, mantenimiento de sistemas, comunicaciones y consultoría tecnológica. Muy especializados, ¿no? Como podemos ver, y muy enfocados en una cosita. Aportamos soluciones integrales para mejora de productividad, calidad, servicio y resultado de nuestros clientes en todos los sectores de la actividad económica. XXX, no pongo el nombre, es una organización que tiene como misión impulsar cambios positivos en las organizaciones. Solo fastidiaría que quisieran impulsar cambios negativos, ¿no?
y en las personas que las conforman, mediante la transferencia de conocimiento y el apoyo de las soluciones tecnológicas. Si me sabéis decir a qué se dedican, os regalo una camiseta de Life is Soft. Bueno, XXX centra su actividad en el desarrollo de proyectos conjuntos con grandes empresas que precisan de su colaboración para la comercialización de sus productos y servicios o para el desarrollo de proyectos de nuevas tecnologías, principalmente orientados a las telecomunicaciones, los servicios financieros, la energía y la seguridad electrónica. Son reales, todas, de empresas que están empezando, que están en un vivero de una cámara de comercio, es decir, que son 2, 3, como muchísimo 4 personas, ¿no? ¿Qué os parece? Es decir, yo creo que no hay nada menos diferenciador que dedicarte a todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestro sector? Claro, las barreras de entrada son muy pequeñas porque al final partimos de nosotros mismos y a lo mejor alguna otra persona más que técnicamente son muy buenas y que pueden empezar a desarrollar prácticamente cualquier cosa. Pero la realidad es que no podemos dedicarnos a cualquier cosa. Debemos tratar de enfocarnos en algo, de eso nos hablaba a la mañana Santiago, porque hoy en día, con todos los avances que hay en cualquier área, la especialización que hay, si intentas ser bueno en muchas áreas, vas a ser malo en muchas áreas. Es mejor centrarse en una. Y por otro lado, hay una cuestión de posicionamiento, de marketing. Si hacemos lo que hace todo el mundo, es decir, hacemos de todo, no vamos a conseguir que los clientes, cuando tengan una necesidad en un área concreta, piensen en nosotros. Y, como nos contó también Cecilio, lo más difícil es conseguir la confianza del cliente y que se acuerden de uno a la hora de contratar un servicio, ¿no? Entonces, la diferenciación para eso es básica. Entonces, yo el consejo que doy es, olvídate de la palabra integral, salvo que seas panadero, claro, porque si eres panadero y haces pan integral te estás especializando. Pero para todo lo demás, la palabra integral, hacemos soluciones integrales y demás. Mi consejo sería que os olvidarais. Nosotros, cuando empezamos, hacíamos absolutamente de todo y es muy difícil por 3 motivos. Uno, no tienes capacidad. Por lo que os decía, la especialización es muy alta. Si eres la IBM o eres una empresa muy grande y puedes tener como pequeñas empresas, cada una especializada en una cosa dentro de tu empresa, sí, pero en una empresa pequeña es imposible que seamos buenos en todos. Entonces, es mucho mejor ser bueno en una cosa o en 2 que ser mediocre o normal en todas las demás. Por otro lado, no tenemos capacidad para venderlo, porque esta es otra cuestión importante. Muchas veces los técnicos nos olvidamos de que una vez que haces un producto o diseñas un servicio, todavía queda venderlo, y venderlo tiene mucho más trabajo del que parece inicialmente, ¿no? Hay desde cuestiones obvias como eso, la labor comercial, el marketing, pero que son complejas, hasta cuestiones mucho más sutiles, pero que luego están ahí, como cómo cobro, por ejemplo, la logística que tiene que tener, etc. Entonces, normalmente una empresa pequeña de tecnología no tiene capacidad de vender todo lo que a lo mejor podría producir, ¿no? Y finalmente, no tenemos capacidad de convencer en el sentido de que el cliente nos compre, porque siendo pequeños tenemos una serie de hándicaps, ¿no? Y de hecho ahora voy a eso con el segundo consejo, el segundo error que yo creo que cometen las empresas, que es bajar los precios. Vale, ahora aquí seguro que hay gente que me lo va a discutir, y más en la época que corre, porque mucha gente hace el siguiente silogismo. Hay crisis, las empresas no tienen dinero, por lo tanto, si bajamos los precios me comprarán más, ¿no? Parece bastante razonable. Bueno, lo cierto es que la experiencia nos demuestra que, salvo que vendas cosas que no tengan ninguna trascendencia en esa compra, eso no es cierto. Porque si tú vas a vender un sistema, pues por decir algo, un ERP o un sistema un poco grande que implica una cierta inversión, vas a tener que gastar un dinero, la empresa va a tener que gastar un dinero en comprar ese producto o ese servicio. La gente no se va a lo más barato siempre. Yo tengo... Aquí me falta una diapositiva. Bueno, ¿cómo compra el director de informática de una empresa? ¿Cómo suelen comprar los directores de informática de las empresas? Software.
De la siguiente manera, de la misma forma que yo compro, por ejemplo, cámaras de fotos. A mí me gusta la fotografía, pero soy un aficionadillo. Me sé más o menos la teoría, que si la distancia focal, que si la calidad de la lente, estas cosas, pero me suena, no soy un experto. Entonces, cuando me voy a comprar una cámara, lo que digo es, bueno, tengo que comprar una cámara. Aquí hay una que parece muy barata y tiene muy buena pinta, pero realmente pues no tengo tiempo de ponerme a ver con detalle todas las especificaciones técnicas ni saber lo que significan. Tengo una hipercara que seguro que es buenísima, pero no me lo puedo permitir. Entonces, al final, ¿qué hago? Al final compro una que no sea ni de las baratas ni de las caras y que sea más o menos de una marca conocida o de una marca que sé, de una empresa que sé que está especializada en eso, ¿no? Bueno, pues en tecnología muchas veces se compra así, es una realidad, ¿no? Entonces, si tú te posicionas bajando el precio y encima no has cumplido la otra premisa que daba y no estás especializado, no tienes nada que ofrecer y la gente con las cosas de comer, digamos, no se juega, ¿no? Entonces, al final, es muy difícil que te compren. Sin embargo, si incluso en época de crisis te dedicas a bajar el precio, te estás posicionando mal, primero, porque el precio es un factor muy importante a la hora de posicionarte. Si tienes un precio muy bajo, normalmente te estás posicionando en el lado no de la calidad, sino del precio bajo, ¿no? Entonces, el precio te condiciona en dónde te posicionas en el marketing. Por otro lado, el precio te condiciona los márgenes, porque mucha gente se piensa que, bueno, si bajo un 20% el precio, con vender un 20% más ya recupero, y no es cierto, porque normalmente el vender más implica más gastos. Entonces, a lo mejor si tú bajas un 20%, para volver al nivel de ingresos que tenías antes, tienes que vender el doble, o no tanto, pero a lo mejor cerca de ahí. Entonces, eso es otro error que se suele cometer. El tercero y más evidente es que si tú lo haces, cualquiera de tu competencia puede hacerlo también. Y al final entráis en una guerra que no conduce a nada, porque a lo mejor no hay mercado para todos, ¿no? Y sobre todo, si te viene una empresa grande y hace lo mismo que tú, dado que tienen pulmón financiero, te van a hundir en la miseria enseguida, ¿no? Y de hecho eso pasa, es una cosa bastante habitual. Por lo tanto, resumiendo, desde mi punto de vista, bajar el precio es un error, ¿no? Y nosotros en su día lo sufrimos y no resultó, ¿no? Y creo que, como resumen, estas dos cosas que son bastante comunes y que todo el mundo creo que tenemos claras, pero que luego el día a día no nos permite tenerlas presentes porque tenemos que comer, tenemos que invertir. Es muy difícil empezar una empresa y de repente renunciar a un proyecto por el mero hecho de que se sale de nuestras competencias o de lo que estamos haciendo habitualmente. Es muy difícil y sobre todo si necesitas el dinero, ¿no? Pero haciéndolo estamos perdiendo a lo mejor un ingreso actual para ganar en estabilidad en el futuro, ¿no? Y de hecho, si hacéis el experimento y vais a empresas pequeñas pymes, TIC, de nuestro sector, y veis las que están empezando, las páginas web, por ejemplo, de las que empiezan y de las que terminan, de las que ya llevan una serie de años y están todavía vivas, veréis que cuanto más antigua es la empresa, más especializada está. Entonces, en resumen, tratar de especializaros, de diferenciaros, al final, que se os recuerde por algo concreto. Tratad de no competir en precio, porque al final en una empresa pequeña eso es un suicidio. Y, sobre todo, tenedlo presente. Tratad de tenerlo presente aún en los momentos más difíciles, que os va a resultar muy difícil decir voy a hacer eso, pero yo creo que si lo hacéis vais a conseguir mejorar bastante. Y tratad de pensar en cosas que no sea solo hacer el mejor software siempre y con las mejores características, si luego no vais a poder venderlo, que es lo que nos decía también a la mañana Santiago con muy buen criterio. Y espero que esto estéis de acuerdo conmigo y os sirva para algo. Gracias.